Y bien, amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y bueno, este mes de octubre ha venido cargado de muchísima información, pero también de eventos que ciertamente pues, constituyen puntos importantes para examinar el futuro político, o al menos el futuro reciente, inmediato de muchos países, como el caso de las elecciones que se generaron el pasado domingo en Venezuela, con esta elección primaria, así como también estamos en plena faena también de las elecciones locales en Colombia, que ha copado buena parte de los titulares en el vecino país. Y también, por supuesto, es inexorable hablar y que precisamente de eso trata este programa, esta edición del día de hoy. Vamos a hacer un trabajo, un programa meramente monográfico sobre Argentina, donde vamos a examinar un poco este escenario que queda de cara a la segunda vuelta, y que bueno, para lo cual vamos a ir poco a poco examinando sus implicaciones y sobre todo viéndolo en la perspectiva no tan solo comparada en la región, sino también verlo comparada con lo que es Argentina en su historia reciente, ¿no? Y su carácter político, considerando que ciertamente hay actores que bueno, siguen estando vivos, ¿no? Como el peronismo en sus más distintas formas, ¿no? En ese sentido, pues, y para no quisiera comenzar sin tener por lo menos la apreciación de Marisabel comenzando, sobre todo porque, bueno, ciertamente sobre este tema vamos a volver la semana que viene, pero el tema Venezuela resulta, por supuesto, para las personas que no son venezolanas o no están tan familiarizadas con el contexto político venezolano, lo ocurrido en esta última semana, pues ciertamente resulta muy llamativo, sobre todo considerando que, bueno, después de la elección primaria que se realizó el pasado domingo, en la cual participaron por encima de las expectativas, se tenía en los mejores escenarios se tenía pensado una participación de 1.5, 1.4 millones de votantes y al final terminaron participando 2.4 millones, lo cual por supuesto de alguna manera pues revela un poco ese espíritu, esa necesidad de cambio político en Venezuela, y sobre lo cual por supuesto hago la acotación y hago la recomendación también de un artículo que escribió Marisabel recientemente para Latinoamérica 21, en donde de alguna manera pues eh, destaca este deseo de cambio que fue el gran mensaje de fondo de lo ocurrido. Sin embargo, por supuesto, como era de esperarse en todo régimen despótico, pues ciertamente han habido reacciones, se ha notado mucho nerviosismo y sobre todo también la declaración de intención de judicializar este proceso. Sin embargo, bueno, me gustaría un poco de arranque tu apreciación, Marisabel. Sí, Xavi, yo creo que lo que ha quedado claro es que el gobierno quizás tenía eh, alguna información sobre cuál iba a ser el comportamiento de la oposición en esta consulta ciudadana. Pero a mí me parece que se quedaron cortos, ambos, ¿no? Tanto la oposición como el gobierno se quedaron cortos en sus eh, pronósticos sobre la participación. Y lo que yo me pregunto ahora es si hubo chavismo de descontento participando, porque es lo que uno puede presumir, ¿no? Que la candidatura de María Corina Machado llamó a amplios sectores, porque hay una suerte de frustración colectiva, tanto entre quienes son seguidores del chavismo y quienes son opositores al chavismo. Hay una coincidencia y es la tremenda dificultad eh, eh, que les espera como país, como sociedad, ante un vacío absoluto de políticas coherentes desde el punto de vista económico, social. No hablemos nada más de lo político, es lo que realmente la sociedad venezolana está esperando y que yo creo que fue el motor detrás de esta participación inesperada, al Claro. parecer, para muchos. Claro, claro, por supuesto. Y sobre todo, pues también ahora viene de vuelta, pues, cuál podría ser el derrotero de las próximas semanas en esta situación tan complicada. Y me gustaría también una muy breve apreciación de Manolo. ¿Cómo lo ves tú, sobre todo? Bueno, que siempre es inevitable pues, hacer las referencias a la historia reciente de las transiciones de un régimen autoritario a un régimen democrático, y ese comentario bueno, se puede hacer sobre el caso español, ¿no? Sí, hay cierta similitud, ¿no? Imaginémonos
en las elecciones primeras democráticas de 1977 que el Partido Comunista de España estaba prohibido, ¿no? Entonces, imagínate que no se hubiera dejado participar a Santiago Carrillo, secretario general del partido, o a la histórica líder del partido, la pasionaria, ¿no? Dolores Ibarruri, que vivía en esa época en Moscú, ¿no? La transición requirió que hubiera una posibilidad de legalizar a todas las fuerzas políticas, que hubiera una competencia absolutamente irrestricta, y eso se hizo exactamente 3 meses antes de las elecciones, en la Semana Santa de 1977, ¿no? O sea, yo creo que el régimen de Maduro tiene que tomar nota de estas circunstancias y saber, bueno, a qué se atiene si no obra en consecuencia, es decir, en la consecuencia de abrir el juego político absolutamente a todas las fuerzas del país. Claro, claro, totalmente. Ahora, por supuesto, habrá que ver, evidentemente, pues a medida que vaya, pues es un evento que sigue estando sobre la marcha, en pleno desarrollo, y sobre lo cual pueden ocurrir muchísimas cosas, pues ciertamente todavía hay que decir pues que hay casi 300 presos políticos, hay una cantidad ingente de medios de comunicación que están fuera del espacio radioeléctrico en Venezuela, el vaciado demográfico que tiene el país desde hace ya varios años, en fin, hay una cantidad de características que hacen este escenario bastante complejo, pero bueno, sobre lo cual vamos a volver ya la semana que viene. Pero bueno, como lo comentamos al principio de la conversación, pues este episodio va a ser un episodio temático sobre lo ocurrido en Argentina, un país es increíble, pero parecerá mentira, pero normalmente revisamos noticias de la región y a veces hasta rotativos en Nicaragua, rotativos en Panamá, en Costa Rica, periódicos que pudieran resultar ajenos a la realidad de Sudamérica reseñaban lo ocurrido el pasado domingo en Argentina, donde, bueno, ya quedan dos opciones claramente definidas, una elección que ciertamente tiene muchísimos elementos y para lo cual, para analizar con mayor precisión lo ocurrido y también las impresiones de lo que ha dejado esta jornada electoral de primera vuelta, nos acompaña y para nosotros es un honor pues contar con Sandra Chorosucha, que nos acompaña en este momento desde Argentina y bueno, colega, profesora de la Universidad de Buenos Aires y por supuesto una magnífica colaboradora con sus columnas para Latinoamérica 21 que nos ayuda muchas veces a clarificar con un lenguaje sencillo, diáfano y bueno, y sobre todo a hacer el esfuerzo no siempre sencillo de comprimir en pocos caracteres la complejidad del día a día de una nación que ciertamente está inmersa, no tan solo en una situación muy crítica en el plano económico, sino también en el plano político y yo diría más en el plano también moral, ¿no? Sobre todo de la clase política. Y en ese sentido, pues no quisiera pues desaprovechar la ocasión para darle la bienvenida. Sandra, esta es tu casa, así que bueno, me gustaría un poco tu palabra de arranque sobre lo ocurrido este pasado domingo en nuestra querida Argentina. Hola, ¿cómo están? Bueno, estoy un poco afónica, así que me disculpo por mi voz. Eh, bueno, finalmente se definió un balotaje, una segunda vuelta electoral para el 19 de noviembre, entre el libertario Javier Milei, entre la Libertad Avanza eh, y el oficialismo, ¿no? Un oficialismo que viene gobernando muy, muy mal, pero que terminó saliendo primero en las elecciones generales con casi 37 puntos, eh, contra unos casi 30 puntos de Libertad Avanza y unos casi 24 puntos de la oposición Juntos por el Cambio, que antes de las primarias, hubo primarias acá el 13 de agosto, se perfilaba como la fuerza que más iba a sacar votos y no fue así. Eh, para mucha gente fue inesperado, para mí no fue tan inesperado que Juntos por el Cambio haya, digamos, no haya triunfado ni en las PASO ni en las generales como para poder seguir en carrera para un balotaje o no haber ganado primera vuelta. Sí es llamativo que el oficialismo no solamente esté en carrera para poder ganar la elección en el balotaje, sino que haya salido primero en la elección general del 22 de octubre, porque estamos hablando de una economía que está, creo que en este momento es la cuarta economía
con mayor nivel de inflación a nivel global. Y hace 2 meses que somos la economía que muestra a nivel, digamos, en términos mensuales, la mayor inflación del mundo. Es el segundo mes consecutivo. Es un país que ya se habla que oficialmente, oficialmente hay 41% de pobreza y se habla de por lo menos 9-10% de indigencia. Entonces, eh, es un muy mal gobierno, este gobierno ya lleva casi 4 años, además con el agregado que Sergio Massa es el ministro de Economía hace ya 1 año y 3 meses, y esta economía cuasi hiperinflacionaria que tenemos en Argentina, bueno, está conducida por el candidato a presidente, que es el que ganó en las elecciones generales, digamos, todavía no las ganó, pero digamos es el que Claro, sacó claro. más. Y, En Argentina cabe aclarar que el sistema electoral es por mayoría absoluta y de balotaje, pero es diferente que en otros países porque con el 45% de los votos ganás, o con el 40% y una diferencia porcentual de 10 puntos con el segundo, con el segundo, digamos. claro, y Eh, lo cual sugiere que incluso pudo haber ganado en primera vuelta el propio Sergio Massa, por muy pocos puntos, ¿no? es verdad. Parecía que eso le podía llegar a pasar a Javier Milei. Ahí hubo, eh, digamos, como deducciones. También las encuestas vienen fallando, como en todos los Mm, países, entiendo que claro. es así, pero muchísimo acá en Argentina. Digo, capaz lo más difícil de entender es cómo Sergio Massa, pero también hay respuestas para explicar esto. Puede haber tenido una muy buena performance, si bien no ganó en primera vuelta, quedó ya para la segunda vuelta. Claro. Sí, es Eh, interesantísimo todo lo que ha venido ocurriendo, sobre todo en las últimas semanas, ¿no? Y para, digamos, para abrir un poco la cancha y aprovechar la participación de Marisabel y de Manolo, me gustaría permitirles a ellos que puedan también hacer sus preguntas, porque evidentemente al que no está a pie de calle, ¿no? Como muchas veces te gusta decir a ti, Sandra, a veces hay cosas que se pierden de vista, ¿no? Y cuesta entender un poco esta dinámica también, no tan solo al interno Muchísimo. de los partidos, sino también lo que siempre se ha denominado comunicacionalmente como la grieta, ¿no? Entonces, claro, a veces si uno no está como muy en sintonía al día, hay dinámicas que se pierden de vista. Y en ese sentido, Marisabel, me gustaría que no sé, abrieras un poco también ese panorama, esa perspectiva que has mostrado tú y que, bueno, que lo hemos tocado también en Mirada Semanal en otros episodios. Sí, un gusto estar con Sandra compartiendo espacio. Yo tengo una inquietud y quienes hemos venido leyendo a Sandra sabemos que esto ha sido bien complicado. De alguna manera hemos tenido un adelanto de lo que de lo que está, Ocurriendo. no es la foto final, pero es una antesala de lo que viene. Y leyendo tanta gente, escuchando a tanta gente, volvemos a lo mismo. A mí se me parece este escenario a Colombia, a Chile. ¿Por qué terminan los países nuestros en Latinoamérica teniendo que tomar estas decisiones entre un candidato que no los representa y otro que está completamente desdibujado de lo que son las expectativas de la gente y sin embargo tienen que escoger entre estos dos? Eso es lo que a mí me queda de este primer resultado que no sé, no sabemos cómo se va a comportar, pero sí me interesa saber qué piensas acerca de esto. En el caso particular de Argentina, creo que la razón principal de estar frente a este escenario es que la oposición, eh, que no es, a ver, cuando hay una sola oposición es más fácil. Si el oficialismo gobierna muy mal, como está gobernando en Argentina, y tenés una sola oposición, es mucho más fácil. Si esa oposición está cohesionada, mucho más fácil todavía. En el caso de Argentina hubo 2 oposiciones. Se presentó La Libertad Avanza, que se la minimizó mucho, incluso los mismos libertarios suponían, ahí también fallan las encuestas, suponían que no tenían más de 18 o 20 puntos y sacaron 30 puntos en las primarias que se celebraron el 13 de agosto. Entonces ya está dividida la oposición Juntos por el Cambio, que es la oposición ya que se formó desde el año 2015 y ganó una elección.
que era Cambiemos, en ese momento Juntos por el Cambio, conformada entre el PRO, la coalición cívica, el macrismo, digamos, la coalición cívica y el radicalismo, el partido centenario en Argentina. Esta es una de las oposiciones, y la otra oposición es la Libertad Avanza de Javier Milei. O sea, dividida la oposición, pero además subdividida la oposición de Juntos por el Cambio, que era la oposición, que es la oposición, no sé ya qué es ahora Juntos por el Cambio, la verdad, pero digamos, la orgánica, la organizada, la que viene operando como oposición organizada desde hace ya más de 8 años. Entonces, la división sería que hay dos oposiciones formalmente, que sería la Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, pero además existe una división muy fuerte en Juntos por el Cambio, despiadada más que Claro, fuerte. claro. Y esto ayudó muchísimo de hecho, es un caso extraño en la Argentina, la verdad es muy difícil de explicarlo, porque antes de las PASO, la sinergia y el vínculo que había entre una parte, o sea, Juntos por el Cambio se dividía en lo que muchos llamaban los halcones y las palomas, los duros y los blandos, ¿no? Los que querían hacer reformas rápidas, más ajustes rápidos, mano dura, más la onda, más neoliberal, encolumnados detrás de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, que después terminó siendo la cara digamos, de esa interna cuando Mauricio Macri dijo que no iba a presentarse como candidato, y por otro lado, encolumnados detrás de Rodríguez Larreta, las palomas o los blandos del Claro, los PRO. moderados, pues que vendrían Los siendo un poco la moderados, categoría. Claro. claro, los moderados. Y ya antes de las PASO ocurría que el vínculo entre los halcones o los duros, principalmente Patricia Bullrich y Mauricio Macri, con el libertario, con la Libertad Avanza, pero bueno, la Libertad Avanza es Javier Milei por el momento, no tiene digamos que no hay una estructura de partido fuerte, era un vínculo extremadamente estrecho y mucho mejor vínculo que el que tenían los blandos y los duros dentro de Juntos por el Cambio. Al punto que cuando Patricia Bullrich confrontaba en la campaña antes de las PASO, antes de las primarias, parecía tener un vínculo con Javier Milei donde eran adversarios políticos, pero donde había cooperación entre ellos y mucha concordancia. Claro, y de Parecía hecho, que la interna, parecía que claro, la interna era entre ellos. Y una ujú. confrontación con el que realmente era la interna de su partido, con Rodríguez Larreta, donde era una confrontación como si fuera el adversario al cual ganarle en una elección general, Claro, y donde ese, no había cooperación sino ujú. conflicto. Claro, Eso y fue que muy ese es uno de raro. los elementos que sin duda alguna llama muchísimo la atención, ese encono en una primera fase de rivalidad, de no aceptar nada con los radicales, no aceptar ningún acercamiento a Bullrich, o sea, digamos, enrocarse en la agenda más radical, bueno, radical no en el sentido partidista, sino radical en el sentido de extremismo, ¿no? De la intransigencia, y por supuesto que eso, obviamente arropado con un estilo, como muy bien lo ha examinado Manolo en las últimas ocasiones que hemos hablado sobre Argentina, pues donde Javier Milei ha centrado buena parte de su ideario político en sus formas, en su manera de tratar a los periodistas, en su manera de tratar discursiva, de adjetivar y de obviamente adjetivar sobre la base de aspectos muy chocantes no tan solo para la Argentina, sino para el resto de América Latina. Y en ese sentido, Manolo, me gustaría un poco tu visión, ¿no? O sea, ¿cómo examinas tú todo lo que está ocurriendo? Porque claro, ciertamente hay que decir, hay puntos donde Javier Milei le asiente cierta razonabilidad en sentido de, bueno, hay que revisar el tema del gasto público, hay que revisar también bueno, el tema del negocio de la política, o sea, hay ciertas cosas que tienen cierto asidero, pero, o sea, no es que es una cuestión meramente 100% de locura, ¿no? Pero las formas, ¿no? Las formas es lo que de una manera, pues, evidentemente genera un gran rechazo. No sé cómo ves tú esto, sobre todo en el marco de lo que acaba de comentar Sandra, pues, de ese momento de amor y odio que ha tenido Milei, y sobre todo considerando que en Argentina es difícil gobernar en hiperminorías, ¿no? Sí, Xavi, bueno, encantado de acompañarte en el día de hoy, Sandra. Igualmente. Em,
Tengo un comentario general y uno más particular. El comentario general tendría que ser, buscando un titular de estos así periodísticos, yo creo que podría ser, después de las elecciones de la semana pasada, Argentina, bienvenida a América Latina. Es decir, Argentina era un caso muy interesante de mantenimiento de dos grandes coaliciones perfectamente definidas, que además que se han alternado en el poder y que bueno, habían dado lugar pues, a ese término de grieta, ¿no? Y ya digo, perfectamente situadas. Y de pronto, estas dos coaliciones digamos que se volatilizan, por lo menos se volatiliza una, ¿no? Y aparece un individuo, un personaje, como muy bien ha señalado Sandra, que no tiene partido, que es él solo y que es su imagen, una imagen creada en los medios de comunicación, en las redes sociales, etcétera, que es Milei y que rompe esa polarización, ¿no? Esos dos bloques de la grieta, ¿no? Creando su propia grieta, digamos, ¿no? Esto no parecía creíble, pero las encuestas en primer lugar y luego las PASO, pues validan. Y entonces tenemos un país que es el país de los 3/3. Pero ojo, son 3/3 que, a diferencia de lo que pudo haber históricamente en otros países, sin ir más lejos, el vecino Chile, o también podríamos aplicarlo en algún momento a Uruguay, ese tercio que supone Milei es un tercio, usando un argentinismo, trucho. Es decir, es un tercio que de alguna manera representa bueno, lo que venimos denominando como antipolítica, lo que venimos denominando como la postura bronca, etcétera, ¿no? O sea, algo que en parte podemos también denominar como que es prepolítico, pero que lo encontramos en otros países de América Latina, lo hemos visto en otros países de América Latina en los últimos años. Lo hemos visto en Perú, lo hemos visto evidentemente en El Salvador, de alguna manera lo hemos visto en México. Entonces, esto me parece que es lo novedoso, con independencia de lo que pueda pasar el día 19 de noviembre, ¿no? Y de eso a mí, sinceramente, no me gusta hablar en el futuro, ¿no? Prefiero analizar el pasado. Y analizando el pasado, un breve comentario a propósito, una vez más, de las PASO y de lo que yo creo la inutilidad de las PASO y el elemento que supone generar confusión en la política, ¿no? Porque finalmente son unas elecciones que no sirven para nada, pero sirven para mucho, porque terminan eso, generando una serie de premios y de castigos que confunden profundamente a la gente, ¿no? Se ha escrito mucho sobre esto. Hay colegas que Sandra conoce perfectamente pues, y ella misma, ¿no? Que son críticos de las PASO, y yo creo que este es un tema que también en el futuro debería tomarse nota para reformular ese esquema. Hasta aquí mis comentarios. Me encantará ver qué opina Sandra a propósito de esto. Adelante, Bueno, Sandra. sí, yo algo que quería aclarar, que Manolo acaba de decir y me parece importante, es verdad, para mí también se trata la Libertad Avanza es una fuerza trucha, como él dijo de alguna manera, en el sentido de que no hay, digo, capaz ni siquiera un programa que la una, sino es esto del voto bronca y demás. Pero hace muy pocos días, 2, 3 días, por eso en Argentina, si hubiéramos hecho la entrevista, hubiéramos hecho este podcast hace una semana, no estaríamos hablando de lo que voy a decir ahora. Vieron que acá en Argentina no tenemos un solo tipo de dólar, está el dólar blue, ¿saben, no? Lo paralelo, bueno. Ahora tenemos una Libertad Avanza blue también, hace 2, 3 días, para decirlo en términos medio argentinos, porque la nueva Libertad Avanza de Javier Milei aparentemente se amplía y de una manera muy asombrosa, y desde hace 3, 4 días, después de que perdieron las elecciones Juntos por el Cambio, empiezan a incorporarse, empiezan a apoyar esta alianza los halcones finalmente, que siempre estuvieron cercanos, los halcones o los duros de Juntos por el Cambio. Con lo cual, capaz que esta alianza termina siendo otro tipo de alianza, es muy probable, y que se está desarmando Juntos por el Cambio, no hay duda. Claro. Ahora, no sé
uno diría, se está desarmando ahora. Yo creo que ya estaba desarmado de antes. Lo que pasa es que ahora se está coronando esto. eh, y esto tiene que ver con algo que también es difícil explicarlo con demasiado, digamos, ligereza, y que esto ya arrastra desde 2015 cuando se conformó Cambiemos. Eran tres fuerzas y digamos que la fuerza mayoritaria, una fuerza centenaria creada en 1891, el Partido Radical, donde toda lo que es el territorio y toda la estructura, digamos, a la coalición la traía el radicalismo. Sin embargo, hubo una interna en ese momento, en 2015, entre el PRO, Mauricio Macri, el radicalismo con Ernesto Sanz y Elisa Carrió, Lilita Carrió de la coalición cívica, y en esa interna ganó Mauricio Macri del PRO para ser el candidato de Cambiemos. Y a partir de ese momento, cuando ganó en 2015 contra el kirchnerismo, eh, Mauricio Macri y el PRO, y en la figura de Mauricio Macri, hegemonizó, absolutamente monopolizó la coalición. De 2015 a 2019 se hablaba de que el radicalismo era un convidado de piedra y la coalición cívica más todavía. Y esto viene generándose como una incomodidad dentro de la coalición, donde nunca terminó de funcionar esto de una coalición propiamente dicha. Se la bancaron igual esos 4 años y después como oposición Claro. se mantuvo, pero siempre hubo, pero el radicalismo, la diferencia es que una vez que en 2019 pierde, Juntos por el Cambio, ya se llamaba desde 2019 la coalición, y además se incorpora parte del peronismo republicano y otras fuerzas más, el radicalismo se despertó, dicen en ese momento. Y no solamente se despertó a nivel, digamos, emocional, si se quiere decir, bueno, existimos y no vamos a ser los comidos de piedra, sino que se manifestó en las mismas elecciones. La mayoría Claro. de los 500 intendentes que hay en la República Argentina son radicales. Hay 5 gobernadores radicales en este momento y hay 3 del PRO y hay 2, que son 10 en total, que son de fuerzas provinciales vinculadas, asociadas con Juntos por el Cambio. La mayoría de los senadores son radicales, casi la misma cantidad de radicales que de PRO en cuanto a diputados, y en cada municipio de cada provincia de todo el país hay un comité radical. O sea, el Claro. radicalismo se la empezó a creer porque lo es, porque es un partido creado desde 1821. Y en ese sentido, me parece que esto ya estaba eh, eh, estaba latente esto Claro. de Juntos por el Cambio medio incómodo ya, y en ese sentido pudo tener una muy buena lectura a Rodríguez Larreta, el que lideró las Palomas o los Blandos, que ahí donde le empezó a dar un muy buen lugar al radicalismo o compartió el poder, y Bullrich y Macri siguieron, sobre todo Macri, eh, Claro. están ninguneando al radicalismo. El primer Exactamente. Ujú. populista no fue Perón, sino que fue Irigoyen, cosa que ahora Sí. dijo Milei también. Eh, Sí, y algo de esto eso hay allí también. Sí, sí, esto es lo que ciertamente. acercó mucho a Milei también con los halcones, porque Milei tiene un rechazo muy visceral contra el radicalismo y lo manifiesta y lo sigue manifestando incluso ahora que no le conviene, porque Claro. necesita ampliar su coalición, porque no llega sino. Claro, y en Eh, ese contexto me gustaría, ya, bueno, porque estamos entrando ya en la fase final del programa, me gustaría también plantear, porque claro, quedan ya abiertas dos posibilidades, dos escenarios, ¿no? Uno, por una parte, en el que precisamente, como bien señalas, tenemos un Javier Milei que ahora sí necesita, ahora sí, de alguna manera, ciertamente requiere extender puentes, quizás no tanto como moderarse en el sentido clásico de la expresión, pero sí abrir un poco la puerta, que es lo que hemos visto en los últimos días, ¿no? Eso por una parte, pero también por la otra, también recientemente vi una apreciación bueno, el colega Javier Corrales, que es asiduo del programa, quien le mando un gran saludo desde acá, que plantea algo que, bueno, no podemos perder de vista que también en el caso del oficialismo, Sergio Massa podría ser un delfín
que podría ser un renegado, ¿no? Como pasó en Colombia con Santos, como pasó también en caso de Bolivia con Arce, ¿no? Que pudiera de repente consolidar una nueva coalición, un nuevo conglomerado del peronismo, y que de repente a partir de allá en ejercicio pues se deslinde de lo que ha sido el gobierno de Fernández. Entonces, claro, me gustaría un poco una apreciación ya final sobre estos dos escenarios que se abren de cara a la segunda vuelta ahorita en noviembre. Claro, lo que pasa que, por ejemplo, previo a las elecciones, en los debates, incluso que hubo 2 debates presidenciales, mientras Patricia Bullrich, bueno, en las PASO directamente era Bullrich y Larreta, era despiadada la hostilidad entre ellos. Y después, en las elecciones generales también, y en en los 2 debates que hubo, Sergio Massa llama a la unidad nacional, a un gobierno de unidad. Y invita a todos, invitó incluso a los libertarios en su momento en el debate. Y Javier Milei contestó en el debate, no, los libertarios no, sí, también, todos los mejores. Él quiere y está captando el apoyo de muchos, y principalmente de los radicales. Y Sergio Massa, como es Sergio Massa, justamente, lo malo es lo bueno de Sergio Massa, o lo negativo es lo positivo, para poder ganar una elección, digo. Porque como él muta y puede llegar a ser antikirchnerista acérrimo, o puede llegar a ser un kirchnerista y estar en un gobierno como el de Unión por la Patria, se llama ahora, en el que está cómodamente, pero también puede volver a ser antikirchnerista, porque él es así y lo ha demostrado. Entonces, no llama la atención que realmente él gane una elección y no sea realmente kirchnerista, sino que sea un peronista y sea un masista, donde pueda atraer al radicalismo, como él dice, y a las demás fuerzas que está convocando. Está siendo muy inteligente, Sergio Massa es muy inteligente, además de que está utilizando mucha plata. Ya acá se habla del plan platita, ahora se dice plan platota, porque es mucha la plata que se está utilizando para planes o para bonos, para que poder captar el voto a último momento, este clientelismo, pero también esta convocatoria a querer unir, y hasta ahora los halcones de la coalición, que son los que iban encabezando la fórmula con Patricia Bullrich, que ganó la interna, y Milei, más bien rechazando digamos, y no convocando. Recién ahora Milei empezó a convocar, y de hecho algo interesante también es que hasta las PASO, el vínculo entre Milei y Patricia Bullrich era excelente, entre Juntos por el Cambio y los libertarios. Una vez que fueron las PASO, Milei quiso sacar de escena a Patricia Bullrich y confrontó muchísimo, al punto de llamarla montonera, tirabombas, que tiraba bombas en jardines de infantes. Fue también una enemiga más, como tantos enemigos que tiene, como el radicalismo y demás. Pero una vez que fueron los resultados los que fueron, y Milei quedó en segundo lugar y a casi 7 puntos de Massa, y puede perder la elección general, tendió puentes rápidamente con Patricia Bullrich, y Patricia Bullrich, de una manera que nadie esperaba, ya se abrazó con él, lo perdonó, y están Sí, viendo, es tremendo. están La viendo de imagen, estar juntos. Y esto está la- desarmando la coalición Juntos por el Cambio, porque para el resto de la coalición, que no son Patricia Bullrich y Mauricio Macri, Javier Milei es un maltratador de Juntos por el Cambio serial. Sí, Entonces, claro, sin lugar a dudas, y claro, creo que ese es el elemento que muchas veces resulta más llamativo y que por supuesto también empobrece un poco también el debate público sobre los temas, ¿no? Sobre los temas de agenda social, los temas de agenda de políticas públicas, de fiscalización del presupuesto público, de cosas que obviamente necesitan una atención inmediata, ¿no? Pero bueno, mis queridos, se nos ha echado encima el tiempo. Muchísimas gracias, Sandra, por tus apreciaciones, por tus comentarios. Y bueno, por supuesto, como todos los domingos, pues muy probablemente, considerando lo que pueda llegar a pasar en Argentina, muy probablemente vamos a volver sobre este tema. Y bueno, y Sandra, valga decirlo nuevamente, esta es tu casa, ¿ok? muchas Gracias, gracias. Sandra. Buena No, por semana. favor, gracias a ustedes. Es mucho, es demasiado es tanto lo que hay que decir, que es muy difícil comprimir. Es muy complicado. Así Cuando es, alguien te así es. pregunta, es muy, muy difícil. Hay que explicar años de lo que Claro, pasa claro. en Así que Buenos Aires. bueno, gracias por tu tiempo, ¿ok? Feliz No, semana. muchas gracias a ustedes. Llegaste hasta aquí y te interesan los temas que hemos abordado, puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos dándole like, compartiéndolos, comentando y suscribiéndote al canal.
El audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos volveremos a ver muy pronto.